Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Data Soul. Estamos de vuelta, la verdad estamos muy contentas de estar acá de vuelta. Estuvimos descansando un tiempo, como tomando vacaciones entre comillas, porque literalmente tomamos vacaciones y volvimos a trabajar, o sea, no seguimos nuestros propios consejos. Para los que nos escuchan hace rato, saben que grabamos un episodio donde hablábamos de descansar, de que si sacan muchas vacaciones, como que tomen otros días antes de entrar al trabajo, pero no, nosotras volvimos directo a trabajar o directo a un nuevo trabajo. Pero bueno, lo importante es que hay trabajo, lo importante es que existe este podcast y que todos los días podemos aprender y que regresamos, que es muy importante, y regresamos con un nuevo invitado. Cuéntanos de nuestro invitado, Lau. Bueno, así como mencionó Vale, tenemos un nuevo invitado y voy a leer un poco de su biografía, que a quien tenemos hoy en este episodio es a Francisco Gómez, quien es ingeniero en sistemas dominicano, quien vive en Bogotá y actualmente se desempeña como líder de ingeniería en Naubit. Esta es una consultoría experta en Elastic de Latinoamérica. Él inició su carrera en el desarrollo web, pero con el tiempo se especializó en Elastic, acumulando experiencia en su aplicación para ciberseguridad y observabilidad. Y ha tenido el privilegio de participar en implementaciones de Elastic SIEM para diversos SOCs en la región, colaborando con compañías de diferentes industrias. También le apasiona el desarrollo web y en su tiempo libre disfruta de la música, el cine y el mar. Así que acá vamos a conocer un poco más de la historia de Francisco, quien ha sido recomendado para este episodio. Espero se sienta también como en un espacio seguro para que pueda contarnos parte de su historia. Así que bienvenido, Francisco. Bueno, sí, muchas gracias por la bienvenida. Para mí pues es un placer estar acá y poder contar pues con esa recomendación tan curiosa y pues el poder compartir con ustedes este espacio. Para iniciar, quisiera que nos contaras un poco qué te motivó a entrar al desarrollo. ¿Cuál fue como ese momento en el que tú dijiste, bueno, de pronto me puedo ir por ahí y esta es algo que me gusta, que me llama la atención? Entonces voy a empezar como a estudiar, a ahondar un poquito más en el tema. Pues viéndolo un poquito en retrospectiva, todo empezó pues en el momento en que yo iba a elegir la carrera de la universidad. Genuinamente, ingeniería en sistemas nunca fue mi primera opción. Realmente yo iba a estudiar arquitectura. Sin embargo, durante un proceso en el cual yo pude hacer un técnico en mecánica industrial, yo me di cuenta que realmente el dibujo técnico como tal no es lo mío. Entonces ahí fue como que llegó la idea, bueno, es hora de cambiar como de vocación. Entonces terminé optando por la ingeniería en sistemas. Algo que me parecía bastante interesante en la ingeniería en sistemas es que es una carrera bastante amplia. Hay como diversas formas y diversas especialidades que uno puede hacer o cosas en las cuales uno puede sentirse atraído. Ciberseguridad, desarrollo, inteligencia artificial y viceversa. Sin embargo, en mi primera experiencia laboral, que yo la tuve pues haciendo las prácticas, estuvimos trabajando en lo que sería el desarrollo principalmente de un frontend para una aplicación asociada con micros y pequeñas empresas allá en República Dominicana. Entonces ese fue como mi primer acercamiento que yo tuve directamente con lo que sería el desarrollo en el área profesional. Y realmente me gustaba mucho esa idea de poder tener algo en la mente y poder plasmarlo en lo que sería en un sitio web y que sean elementos que uno vea realmente útiles. Porque algo en lo que yo siempre tuve conflicto de la ingeniería en sistemas es que tiene un aspecto bastante abstracto. Uno normalmente, por ejemplo, cuando trabaja en cosas de backend o trabaja en otros diversos elementos, diseña cosas, visualiza cosas, pero no necesariamente uno puede interactuar directamente con ellas. Por eso cuando yo tuve esa primera oportunidad de lo que sería trabajar con el desarrollo frontend para esa oportunidad, sí me pareció algo bastante gratificante y ahí básicamente fue como inicié mi carrera profesional. ¿Nunca te han dado ganas de volver a intentar arquitectura o definitivamente el dibujo técnico? No realmente. Sí me pasó que yo tenía pues un mejor amigo en la universidad y a mitad de carrera
Ese señor casi me convence a cambiarme a derecho. No sé cómo lo hizo. Casi me convence de que estuve ya a mitad de dejarlo. Pero no, realmente no. Con el tiempo, algo que sí me di cuenta, porque al principio, en los primeros semestres, uno realmente no lo tiene tan claro, de, uy, sí me veo trabajando en esto, sí me visualizo haciendo algo en específico acá. Pero luego que uno pasa el tiempo y empieza a tener como sus primeras experiencias, uno empieza como a crear ese perfil de qué exactamente es lo que le gusta hacer. Sí. Entonces, realmente diría que no hay arrepentimientos. Y sobre todo porque la carrera es muy grande. O sea, todas las Sí. carreras yo siento que son demasiado grandes, entonces uno siempre tiene que especializarse en algo y que las especializaciones en las carreras no son como estáticas, sino que todo el tiempo están cambiando y sobre todo con la inteligencia artificial llegó a dañarlo todo, mentira, llegó a como a cambiarlo todo, entonces siempre salen un montón de especializaciones. Yo quiero saber como un poquito de lo que haces ahorita, porque ahorita que dijeron de tu perfil mencionaron Elastic, entonces no sé si os puedes comentar un poco. La verdad, yo sé poco. Yo sé que es algo que tiene que ver como con nube y eso, pero sí quisiera saber más como de qué hace Elastic y qué haces ahorita en el trabajo. Bueno, iniciando principalmente con lo que sería Elastic. Elastic es principalmente una base de datos no relacional, ese es como su concepto inicial, e inició siendo principalmente un motor de búsqueda diseñado sobre lo que sería pues Java. El objetivo era básicamente optimizar dentro de lo mejor posible el proceso de realizar búsquedas en sus inicios. Con el paso del tiempo, Elastic ha ido diversificándose y reinventándose. Entonces, en estos momentos ellos manejan como tres principales casos de uso. Vienen siendo lo que será pues búsqueda, que es algo que podemos ver en elementos como Mercado Libre, elementos de e-commerce en los cuales tienes una tienda virtual, elementos de observabilidad, que es en el cual tú buscas pues ser capaz de tener la visual de todos tus servidores y toda tu información. Ahí en muy similar a lo que serían aplicaciones como New Relic, Dynatrace, incluso Splunk en algunos casos. Y luego está el Elastic Security, que es en el frente en el que más he tenido la oportunidad de trabajar, que es principalmente un SIEM, es básicamente un manejador de eventos y elementos de seguridad. Entonces, Elastic básicamente aprovecha esos elementos iniciales de ser una base de datos no relacional y te permite pues llevar todos los datos de tu ecosistema a la plataforma y a partir de ahí desarrollar tus casos de uso. Algo que tiene Elastic que realmente me ha gustado mucho trabajar con ella es que es una herramienta muy flexible, es una herramienta open source, es una herramienta que tiene API, puede desplegarse en la nube, contenedores, en ambientes on-premises. Entonces es una herramienta muy flexible que se suele adaptar mucho a las necesidades propiamente de la implementación. Descubrí Elastic principalmente cuando empecé a trabajar en lo que sería pues Naubit hace más aproximadamente 3 años. Empecé a trabajar en Naubit como un ingeniero junior y la dinámica al inicio fue eso, principalmente empezar a aprender Elastic, ese proceso, porque pues hay que tomar unos temas de certificación en la tecnología para poder entonces ejercerla como ingeniero Elastic como tal, que tomar unos cursos, hacer pues unos procesos de capacitaciones, muy similar a como ocurre pues en muchas tecnologías como Red Hat, AWS y otros elementos de la nube. Una vez entonces ya tú estás básicamente certificado, que fue el primer paso que yo llevé a cabo dentro de Naubit como ingeniero junior, ha sido básicamente pues un proceso de obtener experiencia en diferentes casos de uso, diferentes clientes, porque Elastic puede ser directamente, estás trabajando en un cliente o en un proyecto A con unos temas de búsqueda o un e-commerce y tienes un cliente B en el cual estás desarrollando un caso de ciberseguridad y viceversa. Entonces es una herramienta bastante amplia, pero realmente lo que destaco de Elastic es que demostró y me llamó mucho la atención principalmente a los elementos de ciberseguridad, que es algo que realmente cuando se está haciendo la carrera de ingeniería en sistemas, uno lo escucha, pero uno realmente no sabe cómo funciona. Uno dice, no, ciberseguridad sí que chévere, pero uno realmente no sabe qué cosas conlleva, cómo funcionan esos elementos en la práctica. Y Elastic sí me abrió esas puertas que yo no sabía que teníamos dentro de la carrera. Entonces, en ese sentido sí se me ha vuelto una tecnología pues bastante provechosa y que ha facilitado pues, poder desarrollar. Yo quería ahí también que habláramos un poco cómo ha sido tu carrera en Naubit, que nos cuentas que iniciaste como junior, empezando a aprender cómo usar Elastic, cómo también hacer como todas esas certificaciones y ahora eres líder de ingeniería. Entonces, ¿cómo fue como tu proceso y cómo te sentiste también a medida que ibas aprendiendo y creciendo en la empresa? ¿Cómo ves como esa diferencia de cuando iniciaste como aprendiz o como junior en esos, a dar tus primeros pasitos, ahora ser ya como líder de un equipo? A mí me parece bastante curioso porque cuando yo apliqué a lo que sería Naubit,
que siendo desarrollador, pues uno se prepara para ciertas pruebas o ciertas preguntas que hacen en las pruebas técnicas. Esas preguntas de desarrollo, que un aeropuerto, que esto, que aquello, que este sistema, que HA y ese tipo de cosas. Entonces yo estaba preparado así. Y parte de la prueba técnica en ese caso es que había una capita que te solicitaban que hicieras cualquier cosa utilizando Elastic. Era básicamente una pregunta abierta. Y yo me acuerdo que en esa época yo estaba en parciales. A mí no me dio tiempo, era como hasta la medianoche, a mí no me dio tiempo. Yo estuve ahí como hasta las 4 de la mañana y yo dije, yo lo voy a enviar porque pues ya yo estoy en eso, entonces vamos a enviarlo. Y yo lo que hice en ese momento es que hice un buscador de películas. Lo conecté ahí a un Elastic Cloud que se puede desplegar de forma gratuita y ahí carcerando con el API pues logré hacer ese elemento. Y gracias a eso, pues me contrataron precisamente como ingeniero junior, pero yo llegué allá sin saber absolutamente nada de Elastic. Y ese proceso de tener que entrar, pues, en un nuevo trabajo, conocer una nueva tecnología que uno no conoce, algo que uno no necesariamente ve en la universidad, porque pues uno ve bases de datos no relacionales, pero dependiendo de la universidad, no con tanto detalle, con tanto foco, para empezar básicamente a trabajar en eso. Entonces fue un proceso de aprendizaje. Yo no diría que me considero una persona inteligente, por así decirlo, sino una persona muy autodidacta, en el sentido de que, pues, yo no sé, pero eventualmente voy a saber. Entonces, es un proceso ahí de aprendizaje muy iterativo. Luego de poder certificarme dentro de Elastic, pasé a lo que sería, pues, ser ingeniero semi-senior y posteriormente ingeniero senior. Y es un viaje realmente ver, porque en esos momentos, pues, estoy trabajando como líder de ingeniería y básicamente pues mis roles del día a día se basan en poder coordinar lo que sería las actividades que están haciendo el resto de los ingenieros que están certificados en Elastic para poder cumplir con los distintos proyectos y servicios e iniciativas que tenemos. Y realmente ha sido un viaje bastante interesante porque lo mismo, lo menciono mucho, pero realmente no son cosas que uno ve en la universidad, de cuando uno sale pues al mundo laboral y empieza a ver exactamente cómo son las cosas y realmente es un proceso iterativo y nunca se deja de aprender. Eh, es bastante gratificante porque personalmente a mí me gusta mucho trabajar con personas, ese sentimiento de pues, tener un equipo, poder cumplir con las expectativas dentro de un equipo, tanto dentro de la empresa como de la cara hacia el cliente, de que el cliente esté contento, para mí eso es súper gratificante. Entonces, ha sido un proceso largo, especialmente porque la SIC sigue evolucionando. Lo que mencionaban de que todo por culpa de Machine Learning, en parte sí, porque pues eso termina creando nuevas iniciativas, nuevas actualizaciones, entonces siempre hay que mantenerse a la vanguardia. Entonces, ha sido una experiencia pues bastante interesante en ese sentido. ¿Qué es como lo que más destacas de tu crecimiento? Como, ¿qué fue eso que tú dices? Gracias a eso me siento más seguro de que he ido avanzando o cumpliendo con ese rol de líder que también como parte de tus compañeros y de la empresa donde estás te han brindado como ese apoyo, como ese impulso para poder seguir creciendo. Listo. Bueno, personalmente yo lo dividiría en dos. Yo creo que una parte que me ayudó bastante con mi crecimiento es que directamente, pues mis líderes que he tenido dentro de la empresa son personas que han apostado pues bastante en mí y pues ha habido pues un ciclo de feedback pues bastante provechoso porque muchas veces en situaciones en las que uno se encuentra estancado, porque pues yo me he visto también en esa situación, a veces es un elemento en el cual hace falta realmente un proceso de retroalimentación que sea realmente fructífero, tanto de ti como persona, como poder evaluar tu propio trabajo, como de tu propio líder y poder decirte, ven, tienes que mejorar en estas cosas o en ese tipo de elementos y viceversa. Creo que me parece algo crucial pues en el crecimiento para poder pasar tanto de junior a los distintos cargos, porque a pesar de que el conocimiento es un elemento importante y la experiencia también, también hay un conjunto de habilidades blandas y duras que uno tiene que formar en torno a ese conocimiento. Por eso no es simplemente porque yo tenga N cantidad de conocimientos, yo soy merecedor de estos cargos, sino de que es poder complementar esos demás elementos. Y de forma personal, una habilidad que yo siento que me ha ayudado pues bastante en ese proceso de poder hacer el cambio de rol y poder seguir avanzando es la capacidad de poder expresarme y yo diría que mi principal cualidad es la empatía. Porque normalmente en el mundo de TI, principalmente en una empresa como en el caso de Naubit, que es en la que yo trabajo, que trabajamos mucho con servicios,
Hay bastantes elementos, por ejemplo, están las típicas discusiones entre los project managers, que hay que entregar esto, todo de cara pues a lo que sería pues el cliente, las fechas, los demás elementos. Y realmente es un proceso de poder llegar pues a un consenso y un consenso que sea efectivo, de poder ponerme como líder, por ejemplo, mira, estas son las necesidades de mi equipo, estas son las necesidades del cliente. No necesariamente unas son más importantes que otras, dependiendo pues del contexto. Entonces hay que ser capaz de poder identificarlas, y ya que las identificas es un proceso más de balancearlas, ponderarlas de forma, por así decirlo, de mantener a todo el mundo contento. Eso no siempre sucede, claramente, porque pues estamos directamente pues en el mundo profesional, pero dentro de lo posible hay que apuntarle directamente pues ese objetivo, de que tanto tu equipo como lo que están ejecutando pues las distintas tareas se encuentre satisfecho, como también el cliente se encuentre satisfecho con el trabajo realizado, el proyecto realizado. Entonces yo diría que esa cualidad que yo tengo de la empatía, creo que sería lo que principalmente me ha ayudado para poder trabajar principalmente en esta área de servicios, porque algo que a veces yo extraño de ser desarrollador, por así decirlo, es que hay un sprint, yo tengo una tarea, yo hago la tarea, chao, hablamos hasta la siguiente semana. Entonces hay un poquito de desconexión realmente con lo que sería pues la tarea, con lo que termina consumiendo el cliente, lo que termina trabajando el cliente. Por eso ese cambio de paradigma de poder hacer o ver lo que estamos haciendo como equipo de forma más palpable, se me ha hecho pues algo bastante provechoso. ¿Y tú ahorita como líder de ingeniería sigues haciendo cosas de desarrollo o ya solamente te dedicas como a orquestar a los chicos? Ocasionalmente sí toca hacer cosas de desarrollo, porque algo que tiene Elastic es que directamente se pueden hacer muchas cosas, o casi cualquier cosa. Sin embargo, hay cosas que no necesariamente están diseñadas o están creadas al propio elemento de ser una plataforma open source, crear ciertas integraciones con ciertos elementos del cliente y demás elementos. Es algo del día a día, por lo que pueden haber ocasiones en las cuales nos presentamos con un reto técnico, y ahí sí toca pues bajar lo que sería pues a nivel más bajo, a trabajar, a diseñar y ver exactamente cómo lo podemos hacer. Uno no termina de despegarse completamente de lo técnico, porque al ser pues una tecnología bastante iterativa que hay que seguir actualizando, hay que seguir estudiando, evaluar nuevas opciones para hacer cosas. Por ejemplo, si tenemos ya algo implementado que implementamos hace un año, debido a actualizaciones esto puede ser obsoleto, puede ser, o hay una forma mucho mejor de poder abordarlo. Entonces siempre hay un proceso como iterativo, por lo que uno no se termina de descongelar del todo del aspecto técnico. Y eso es algo que me gusta mucho, porque cuando uno se termina de despegar completamente de lo técnico, por así decirlo, uno da órdenes o básicamente hace solicitudes de, necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero cuando uno lo puede ver desde el lado técnico también, uno entiende cuáles son las necesidades reales que conllevan llevar a cabo esas actividades. Entonces eso me parece pues bastante interesante de trabajar con Elastic. Sí, y me parece como súper ganador que no te estés despegando del todo de lo técnico, obviamente si te gusta, porque en mi caso me pasó algo parecido como a lo que en ese momento estás tú. Yo también inicié como junior en una empresa y pasaron 3 años, bueno, y terminé también siendo líder, pero ya estaba en un punto en el que líder yo no hacía ni un solo codiguito, ni un solo SQL por ahí, ni un Python, ni nada. Y Una obviamente si consulta. yo lo dejé de hacer, no sé, por ahí 6 meses, obviamente a mí a veces llegaba la gente a preguntarme, es que ¿cómo hago esto? Y yo, ay, ¿cómo es que se hacía eso? Sí. Ay, yo lo hice hace un año por allá en un proyecto y realmente no me acordaba. Entonces yo creo que ahí es donde uno realmente se da cuenta como de que va en gustos, realmente es lo que tú quieres hacer. Si tú quieres ser como un senior, un teso desarrollando, pues bueno, quédate como desarrollando, o si tú quieres ya empezar como a liderar técnicamente o a liderar proyectos, que son también como cosas diferentes. Sí, porque ahí las prioridades empiezan a cambiar, porque cuando uno es desarrollador, pues lo más importante es pues tener los conocimientos para poder ejecutarlo. Pero cuando uno empieza pues a liderar o a tener un rol un poquito más estratégico, no es tanto realmente lo que sabes, sino el conocimiento que tú puedas aportar de cómo realizarlo, más que el detalle. Pero eso de poder lanzar la línea de código ocasional, la consulta de vez en cuando, o el desarrollo es algo pues que es bueno nunca dejar de hacerlo. Y que como líder tú también empiezas a responder a otras cosas. Tú como desarrollador, ok, mando el pull request y ya, todo bien. Pero como Funcionó. líder te toca ya responderle a las personas que entonces el proyecto cerró, se encerró en el tiempo.
A veces no sé si estás también con temas de facturación, entonces cuántas horas, un montón de cosas que toca ver como líder, Sí. entonces siempre es retador esa parte. Yo quisiera saber acerca como de tu llegada a Colombia, ¿por qué tomaste la decisión de dejar tú eres de República Dominicana, ¿cierto? Sí, soy de República Ujú. Dominicana. Pues en el proceso que estaba trabajando con Nawit, pues que es una empresa acá basada en Colombia, pues tuve la oportunidad de conocer Colombia en diversas ocasiones. Había podido pues viajar a lo que serían unos juntes anuales que hacemos con la empresa, el junte de fin de año, y realmente me terminó gustando. Hablando específicamente de Bogotá, me gusta mucho el cambio de clima, porque el calor es algo que es precioso, pero no para hacer vida diaria. Para hacer vacaciones, increíble, para ir a la playa, a la piscina, pero todos los días con calor es un poquito complicado. Entonces, el tener la oportunidad de tener, pues, lo que sería la empresa que, que me dio la oportunidad y que directamente, pues, inició como una empresa, pues, bastante pequeña y seguimos siendo, pues, pequeños, por así decirlo, un startup, a pesar de que tenemos aproximadamente 5 años, decidí, pues, apostar a lo que sería, pues, la idea y decidí entonces, bueno, me voy a directamente mudar a Bogotá. Gracias a Dios no hace calor, entonces eso para mí ya es un beneficio neto. Y realmente esa oportunidad de poder conocer otras culturas, porque también trabajando con Elastic yo he tenido la oportunidad también de ir a Perú para lo que será pues la implementación de un 100 y eso de poder conocer otras culturas, otras ciudades y otros elementos directamente de la mano de la tecnología, es algo pues para mí es bastante gratificante, es bastante interesante ese intercambio cultural, por así decirlo. Sí, claramente, cuando uno se establece pues en otro país, uno siempre pues extraña pues su tierra porque no deja de ser su tierra a pesar de que pase el tiempo y también de que diría que los dominicanos son personas muy características, son personas muy alegres, un poquito ruidosas. Creo que la analogía con Colombia serían los costeños. Realmente no nos llevaríamos tanto, hablando puntualmente así, pero sí es un cambio pues bastante interesante, pero bastante también disfrutable. Es muy bacano el poder conocer básicamente otra ciudad, otro grupo de personas, otra cultura, es algo bastante chévere. En esa parte, ¿cómo te sentiste como en todo el proceso en ya tomar la decisión? Porque siento que es difícil uno decir, voy a empezar un trabajo, pero voy a ir Ujú. a otro lugar completamente diferente, donde posiblemente no conozco a muchas personas, no estoy muy bien familiarizado con el entorno como ciudad, porque no solamente que tú te mudas a trabajar a otro país, sino que también vas a vivir ahí. Entonces vas a empezar como a convivir con todas las personas de esa ciudad, con las diferentes culturas, actividades y cosas, como ha sido también como esa experiencia, ya ahora que llevas más tiempo viviendo en Bogotá. Pues esa experiencia es bastante interesante porque hay muchas cosas que uno no sabe que tanta falta le hacen. Por ejemplo, cuando uno cambia de país, estoy seguro que ustedes, por ejemplo, aman la gastronomía colombiana. Uno realmente no es tan consciente de si, por ejemplo, me voy a otro lado, qué tanta falta me va a hacer la empanada, que las cosas típicas que yo termino comiendo siempre. Entonces, eso realmente no son elementos que uno tiene en cuenta. El proceso realmente de poder tomar la decisión eh, se basó mucho principalmente en una apuesta a largo plazo, en lo que sería pues la idea y la oportunidad, porque yo me mudé a Bogotá el año pasado, yo tenía más o menos 2 años trabajando en Nawit, se basó mucho en la oportunidad de conocer Nawit y conocer Colombia de parte de Nawit, de mira, esa es la idea que nosotros tenemos, este es el estado en el cual nosotros nos encontramos como empresa, entonces el poder tomar esa decisión es parte de mi trabajo, pero también el lado personal. Digamos que algo que tiene mucha República Dominicana es que normalmente los dominicanos tendemos a emigrar mucho a otros países. Lo que pasa es que normalmente suele ser Estados Unidos al norte y no Colombia al sur. Acá se suele venir mucho de vacaciones, pero no directamente pues con esos objetivos. Em, Como realmente en su momento no consideré la opción de lo que sería pues emigrar a otro tipo de país porque definitivamente tenía las ganas de hacerlo, entre ellas el calor, para poder variar un poquito el clima, decidí pues viendo que tenía pues la oportunidad laboral y que tenía pues directamente esos elementos garantizados, decidí lo que sería pues mudarme a Colombia. No ha sido fácil por todos esos elementos, la comida, la gente, los amigos, el tener que conocer gente nueva.
Por suerte ser un poquito extrovertido no me va tan mal, pero sí, si uno es un poquito más introvertido, se vuelve un poquito difícil conocer amigos y también los amigos que uno conoce no necesariamente los conocen de toda la vida como son los amigos de tu ciudad, de tu barrio y viceversa. Entonces, es un cambio bastante interesante. Pero creo que fueron más que nada las ganas de poder apostar en el proyecto y pues en la oportunidad y estar dispuesto pues a dar el paso. Porque si a mí me preguntan cuando yo inicié la carrera, que yo iba a terminar en Colombia trabajando con una tecnología como Elastic, que es una base de datos relacional, yo lo he hecho como así. Pero pues al final viéndolo en retrospectivo uno se da cuenta de que efectivamente ese tipo de cosas pueden pasar. Por eso es bueno no necesariamente cerrarse a las oportunidades. Y yo creo que la clave realmente es estar feliz con lo que uno esté trabajando y con lo que esté haciendo. Ya con esos elementos sintiéndose cómodo, ya lo demás es secundario. Yo también siento que a veces es como un sentimiento, ¿no? O sea, a mí me pasa, bueno, no, nunca he ido como a trabajar a otro país, pero sí hemos ido de vacaciones y yo estoy como en ciudad y yo diría como, ay, qué rico vivir aquí, no sé, 2 meses, 3 meses, Sí, me por pasó, por ejemplo, sí. ejemplo, en Ciudad de México me pasó, en Argentina, por allá en un pueblito me pasó, yo dije, yo me podría venir a vivir acá, pero por ejemplo, en mi caso, yo no digo como vivir del todo, porque sí, por eso decimos que nos parece complicado como dar el paso del todo. Yo diría como no Sí, 3 meses, pero aquí en Medellín está mi casa, por cualquier cosita me devuelvo. Porque sí. uno irse así del todo, hacer ese salto es difícil. Yo solamente lo hice, yo soy costeña, soy de La Guajira, acá de Colombia, Sí. y me mudé a Medellín, pero estoy cerca, pues si algo yo agarro un avión, 1 hora y llego a mi casa. Sino que cuando se trata de otro país siento que sí es diferente y sobre todo si no tienes relaciones allá o no conoces a nadie. Pero es lograble, muchachos. Sí, yo Sí, yo creo que es también. más complicado cuando hablamos de otra, o sea, vamos a decir otro continente, otro idioma, que son, porque los latinos seguimos siendo latinos independientemente de donde nos encontremos. De cierta forma somos todos parecidos. Pero, por ejemplo, ir a Australia, ir por lo que sería pues un país angloparlante, como lo que sería Inglaterra, si es un poquito, no se lo termina pensando más. Porque similar, yo puedo agarrar un avión en 2 horas y pues yo estoy en mi casa otra vez y hola. Entonces... Pero sí es básicamente el tener la curiosidad y como la pasión de querer hacerlo y se puede lograr, no es algo realmente tan difícil como suena, porque uno normalmente escucha, uy, mudarme, incluso mudarme a otra ciudad, uy, como mencionas que por ejemplo, de lo que sería pues mudarte a Medellín, uy, mudarme a otra ciudad, a poder iniciar lo que sería mi vida profesional allá, a veces suena un poquito intimidante y es un proceso realmente que cuando uno lo ve antes de iniciarlo, eh, se ve bastante complicado, pero cuando uno lo está viviendo, el tiempo pasa bastante rápido. Y antes de que te des cuenta, realmente ya te estás acostumbrando. Sí, yo siento que también lo que más impulsa esa decisión es las oportunidades y el apoyo que tengas. Si tuviste el apoyo de la empresa para mudarte a otra ciudad y también tener como esa acogida de personas que vivan en ese país, que te puedan ayudar también si necesitas algo y como de ver dónde están las oportunidades. Ujú, Yo no soy de Medellín, exactamente. pero sí soy de Antioquia, entonces mi cambio no fue tan drástico y en 45 minutos ya estoy en la casa. Sí, Pero sí es como tuve que mudarme porque en el lugar donde vivía no estaba la oportunidad para poder crecer, estudiar, trabajar en una empresa. Entonces uno como que realmente se va moviendo a medida que la vida lo vaya llevando, como que esas oportunidades y que también estén ligadas a los sueños o metas que tengas. Y sí, como mencionaba exactamente. Valen, siento que es difícil cuando uno va incluso de vacaciones a un lugar que si el desayuno es solamente cosas dulces y tú no estás acostumbrado a eso, Sí, es un no choque muy todo. fuerte. Claro. Y eso pasó en Argentina, es como ¿cómo es posible que no pueda encontrar un huevo revuelto, arepita, que uno ya está acostumbrado a esas cosas que uno piensa que son muy pequeñas, que a veces las da por sentado en el lugar en donde vive, pero al final sí son cosas que pesan y que uno se pone a pensar como esto sí me va a hacer falta o sí quiero tener estas cosas y no como empezar a poner en esa balanza de qué cosas sí estoy dispuesta a cambiar y qué otras cosas como que quiero quedarme con ellas. Por ejemplo, algo que me pasó acá es que, al menos en mi hogar, eh, comer sopas y derivados cuando hace calor debe ser considerado un crimen.
Y entonces yo nunca he tenido el hábito de comer sopas y aquí yo me topo con que se sirven sopitas siempre al almuerzo, que tienen una variedad de por allá 30 sopas que ya perdí la cuenta de cuántas son. Todo ese tipo de choques pues, que uno no realmente espera de cuando uno hace ese tipo de pasos y es algo pues que es bastante interesante. Nunca me van a convencer de que necesito almorzar con una sopa, pero pues al menos viví la experiencia. Nosotros tampoco entendemos, la verdad. De donde yo No. soy, de La Guajira, siempre son grados de 30, 34, o sea, hace Ujú. mucho calor. Sí. Y yo nunca entendía yo por qué llegaba al colegio a la 1 de la tarde con tremendo sol y mi mamá hacía sopa. Yo era, pero ¿por qué, mami? No, ¿Con qué imposible. necesidad? O sea, no entiendo. Y así un montón de gente, pero bueno, ya quedó de esa manera. Ujú. No sé si de pronto te han dado ganas como de vivir en otras ciudades o te ha gustado Bogotá, porque Bogotá me parece bastante particular, siendo colombiana. He tenido la oportunidad de conocer, pues hablando por ejemplo de otra ciudad así grande, Medellín. Medellín me pareció muy bonito, me pareció pues una ciudad bastante interesante, pero algo que tiene Bogotá es que pues la mayoría, por no decir todos mis amigos, pues están directamente pues en la ciudad. Y empezar de ser una vez es una cosa y empezar dos veces uno, no sé, ya dentro de lo que sería pues el mismo país. Y realmente lo que me gusta mucho de Bogotá es que es una ciudad bastante diversa porque hay pues un bastante cruce cultural en el sentido incluso entre lo que sería pues la propia Colombia, de que pues es muy diferente las personas de la costa con las personas, por ejemplo, del llano, de Boyacá. Entonces como hay esa como convivencia de cultura, uno realmente lo que busca lo encuentra, ya sea a nivel de vida nocturna, el tema de temas restaurantes, elementos para comer, ya sea elementos locales, extranjeros. Me parece una ciudad bastante diversa, entonces en ese sentido sí me ha gustado realmente Bogotá. Eh, Concuerdo que el problema de Bogotá es el tráfico. Si yo tuviera que ir a la oficina todos los días, probablemente no viviera en Bogotá, claramente, pero esa es una de las ventajas que tiene el home office en este caso, que permite disfrutar la ciudad sin tanto ajetreo. Y ahí desviándome un poquito ya del tema, quisiera que nos contaras o más bien como dieras ciertas recomendaciones para aquellas personas que quieran iniciar con Elastic, que quieran conocer un poco más de cómo funciona, cómo utilizarlo, como qué recomiendas por dónde pueden empezar, como alguna página web, el tema de las certificaciones, algún tema que tú digas, si vas a utilizar Elastic, tienes que saber esto. Mm, Bueno, realmente diría que la clave para poder utilizar Elastic, que sea pues un proceso realmente provechoso, es de antemano estar un poquito relacionado con los conceptos de las bases de datos. No necesariamente no relacionales, porque hacer la transición de una base de datos como SQL relacional a una no relacional no es exactamente transparente, pero son conceptos pues bastante similares. En el caso de que ya tú tengas conceptos de bases de datos, pues, es un proceso que se vuelve mucho más llevadero. También Elastic pues tiene diversas opciones y lo bueno de Elastic es que te permite poder experimentar con él para saber si realmente él se adapta a lo que sería tu caso de uso, lo que tú necesitas, por ejemplo, implementar. Por ejemplo, hay opciones como que en la página pues de Elastic Cloud como tal, tú eres capaz de desplegar un trial totalmente gratuito sin poner información de tarjeta de crédito por 15 días, entonces ahí tú puedes probar la tecnología, experimentar, ver exactamente si se adapta a lo que tú necesitas hacer, si es un buscador, si es directamente pues un proyecto de observabilidad y viceversa, tiene pues bastante flexibilidad. Elastic también maneja muchísimos demos, por ejemplo, creo que me toca anexar el link porque no me lo sé de memoria, pero Elastic maneja pues una gran cantidad de demos de diversos elementos que te permite ver, por ejemplo, cómo funciona con inteligencia artificial, cómo funciona directamente pues un SIEM y que también es una comunidad bastante activa y que se retroalimenta de forma constante. O sea, de forma constante hay eventos, hay Elasticons, hay webinars y distintos elementos que te permiten conocer un poquito más de la tecnología. Realmente yo diría que la base para poder iniciar es conocer un poquito lo suficiente de bases de datos y de los conceptos y tener bases de desarrollo ayuda bastante porque te permite conocer un poquito cómo funcionan las APIs y te permite cómo visualizar ese flujo de datos, porque normalmente en Elastic hay dos retos. El primer reto es determinar cómo yo puedo llevar mi información a la plataforma de la forma más costo eficiente. Y ahí hay diversas opciones, puedes utilizar directamente llamadas de API o distintos elementos que ofrece Elastic como producto
para esos temas y también el cómo poder optimizarlo, por así decirlo, de acuerdo a tu caso de uso. Entonces, al ser un elemento bastante amplio, en Elastic suele suceder que hay diversas formas de hacer lo mismo, pero sí suelen haber formas un poquito más eficientes de hacer cada cosa. Por eso cuando uno se apoya directamente a la comunidad de los eventos, uno empieza a ver y a identificar cuáles son esas estrategias un poquito más eficientes para poder trabajar directamente con la tecnología. Y ya entonces para la referencia de lo que serían los sitios, sí tendría que pasarte los links porque no lo tengo a la mano. Sí, ahí para ir cerrando una pregunta, mencionabas el tema de la comunidad. ¿Cómo funciona la comunidad en Elastic? ¿Hay como algún evento anual que se celebre donde digan las actualizaciones y las personas puedan ir a hablar sobre el tema? ¿O es más como un sitio web en donde vas y consultas y hay un foro y puedes hacer preguntas? Hay distintas opciones. Hay directamente, bueno, hay comunidades de Slack directamente en el cual están abiertas para lo que serán las preguntas, personas que están haciendo implementaciones, conocer la viabilidad de utilizar tecnologías, que eso es básicamente pues un foro por así decirlo de chat. Hay opciones también del foro directamente de Elastic, que es donde uno suele hacer los posts con consultas y personas de la comunidad también te responden y te dan un feedback constante. Elastic también maneja unos eventos anuales, sin embargo estos son principalmente en Estados Unidos, en los cuales pues tienes la oportunidad de conocer a los panelistas, conocer eventos, hacia dónde está apuntando la tecnología y nuevas iniciativas. Y también de forma regional, también se suelen llevar a cabo varios eventos como Elastic Meetings en lo que sería México, en el propio Colombia también de la parte de Naubit se han llevado a cabo eventos similares. Entonces hay un gran espectro de eventos tanto virtuales como presenciales e interactivos que te permiten a ti mantenerte, por así decirlo, empapado de lo que sería pues la tecnología como tal. Súper, Francisco, muchas gracias. Les vamos a dejar como toda la información que nos compartes, también de información de Naubit y de Elastic, por si quieren saber un poco más acerca de los proyectos en los que están trabajando, cómo funciona, ahondar un poco más. Y también si podemos dejar ahí como tu LinkedIn o algo para que puedan contactarse si tienen alguna duda y que también puedan como profundizar en el tema. Listo, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Fue un gusto tenerte acá. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como @datasolpodcast, que vamos a tener de ahora en adelante hasta diciembre capítulos todos los miércoles y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.